vamos a hablar acerca de la fe que es probada. Hemos estado hablando varios aspectos acerca de la fe y hoy vamos a hablar de cómo nuestra fe es probada y cuál es ese propósito de que nuestra fe sea probada. Primera carta a Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y estos versos son muy bonitos y nos hablan acerca de cómo pues debemos pasar por pruebas, ¿no? Tengáis que ser afligidos. Pero antes de hablar del pasaje, me gustaría hablar un poquito acerca del apóstol Pedro, porque de verdad que este apóstol impulsivo, este apóstol atrevido, emocional, ¿cierto? Este apóstol que fue capaz de salir de la barca para caminar en el agua cuando Jesús lo llamó. Ustedes recuerdan eso. También fue Pedro, el apóstol Pedro, el que identificó a Jesús como el Cristo. El Señor mismo le reveló esa verdad. También fue testigo de la transfiguración, pero desafortunadamente le falló al Señor. Tuvo un momento en el cual su vida o sus convicciones se pusieron a prueba. Y ustedes saben que en ese momento que él falla, pues él niega al Señor Jesús y niega completamente esa obra que el Señor estaba haciendo en su corazón. Y ya el Señor le había dicho, ¿no? Ya el Señor le había advertido que el enemigo lo había pedido para zarandearlo. Pero ese no es el punto de hoy. La cuestión es que vemos a este apóstol, a esta persona que era emocional, que era impetuoso, que había pasado por muchas cosas, pero ahora en este momento, escribiendo esta carta, lo vemos como una persona madura, una persona que ha alcanzado madurez, una persona que ha ido hacia adelante en su fe, no se ha quedado en ese hombre emocional, ¿cierto? No se quedó allí, no se quedó en ese hombre impetuoso, sino que se levantó después de haber eh, fallado al Señor. Se levantó de allí, se levantó del suelo, se levantó porque el Señor tenía un propósito con él. Y entonces lo vemos escribiendo esta carta y animando a los hermanos que estaban pasando por persecución. Entonces podemos ver que hay una madurez en este hombre, hay una madurez que va forjándose, que se va viendo a través de todas las cosas que pasan. Entonces, precisamente por todo ese recorrido que él había pasado, ¿cierto? Y ese momento de haber negado al Señor Jesús, creo que fue un momento donde él fue transformado, fue roto por dentro al darse cuenta que realmente él necesitaba al Señor y que no podía negarlo, ¿cierto? Y que el Señor lo perdonaba, que el Señor lo aceptaba otra vez después de haber fallado. Y lo encontramos aquí entonces diciéndole a los hermanos que están pasando por persecución, les dice: en lo cual vosotros os alegráis. En los versículos anteriores está hablando de esa salvación, de esa esperanza viva en Cristo, de tener esa oportunidad de caminar en la fe, ¿cierto? De esa gran bendición de caminar en la fe, de ser salvos, de tener a Cristo en el corazón. Así que Él les está diciendo: en eso ustedes se alegran. Y nos alegramos todos de salvación, de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Y si hoy hay alguna persona que nos escucha que no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy puede hacerlo, hoy puede abrir su corazón y decirle: Señor, yo te necesito, entra y mora dentro de mi ser. Entonces, si no lo has hecho, lo puedes hacer ahora mismo. Y los hermanos en este tiempo, ellos estaban alegrando
porque eran salvos, pero estaban pasando también por dolor, estaban pasando por prueba, estaban pasando por persecución. Esas persecuciones no eran nada fáciles, trataban siempre de matarlos, matar a los cristianos, de ir por ellos, ¿cierto? Era como si fueran la escoria del mundo, como personas que no valían nada. Entonces, aquí Él les está diciendo en el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es como, es parte de lo que se debe vivir. A ellos les tocó vivir esos tiempos de persecución. En estos días nosotros tenemos otras maneras en las cuales pasamos pruebas, otras maneras en las cuales nosotros somos afligidos por diversas pruebas, pero Él está mostrándoles en cómo ellos pueden ser felices, pueden permanecer firmes en su fe a pesar de esos momentos de dolor, esos momentos de prueba. Y es que dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes? Nosotros debemos pasar, o tenemos, dice aquí, usa el verbo tener, tenemos que pasar por ser afligidos, por pasar pruebas. Es como lo que Dios usa para que nuestra fe sea probada. Nuestra fe es probada. Y dice que esa fe es probada porque es mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe tiene un valor incalculable porque a través de ella nosotros nos conectamos con Dios. A través de ella nosotros podemos creer que Dios está con nosotros, que Dios nos escucha, que Dios está ahí presente en cada una de las situaciones de nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice que si tú tienes aún un granito, como la fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y ese monte se movería. Así que es muy valiosa la fe que tú tienes. Esa fe no en tu yo, no en lo que tú eres, ¿cierto? Pero fe en el Señor, fe en la persona del Señor Jesús. Esa fe tuya, esa confianza en el Señor Jesús es muy valiosa y dice que es más preciosa que el oro. Por eso dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. No sé si ustedes alguna vez han visto a una persona, un joyero, que trabaja con el oro. Ellos, para poder trabajar el oro, para hacer las joyas preciosas, los anillos y todas estas joyas preciosas que nosotros usamos, para poder manipular este oro, necesitan derretirlo con fuego. Necesita, para que ese oro se pueda manejar, para que este oro se pueda moldear, necesita pasarse por fuego. Y esa es la metáfora que el apóstol Pedro está usando en este pasaje. Nuestra fe, que es más preciosa que el oro, también debe ser, aunque es perecedero el oro, ¿cierto? Y nuestra fe permanece, pues nosotros, esa fe necesita ser pasada o necesita ser probada con el fuego. Es decir, llegar al punto de que esa fe se derrita. Es como ese oro que se derrite para ser moldeado, para que pueda dar una figura preciosa. Así que eso no es fácil. Pasar por pruebas no es fácil. Pasar por pruebas en muchas ocasiones es como ser rotos completamente. Es como dice la palabra, que rompe mi copa, rompe mi vaso, ¿cierto? Y hazlo de nuevo. Es como el alfarero rompiendo ese vaso y volviéndolo a armar. Así que eso no es fácil. Y los hermanos en este pasaje están pasando por mucha tristeza, por dificultad, por prueba, ¿cierto? Pero ellos están también
gozándose de tener a Cristo en su corazón, es teniendo esa esperanza viva de esos versículos que dicen antes, si ustedes leen los versículos anteriores, el apóstol Pedro les habla de esa esperanza viva que está en esa esperanza y en esa fe que tienen en el Señor. Ellos son guardados por el poder de Dios. Así que vemos cómo esa fe nos sostiene, nos levanta, pero que hay momentos en los cuales necesitamos ser probados para, dice aquí, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Entonces, cuando seas probado por fuego, cuando estés pasando por la prueba, entiende que Dios está moldeando tu vida y te está llevando a que experimentes que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Sabes, no sé cuántas veces usted ha pasado por prueba o por tribulación o por angustia o por dificultad, y no sé si usted ha hecho alabanza, si usted ha adorado a Dios, si usted ha glorificado a Dios y le ha honrado en medio de su situación. Job dijo, aunque mi alma como se muriere, yo alabo al Señor, parafraseando, pero es esa confianza en el Señor, que el Señor está con nosotros, que aún en medio de la prueba y en medio de la dificultad, nosotros podemos estar confiados en el Señor. ¿Sabes? Esa prueba hace que nuestra fe sea refinada, sea refinada. No es para destruirte esa fe, esa prueba no es para destruirte, sino es para que tu fe sea refinada y entonces esa confianza en Dios sea perfeccionada, aún sea más fortalecida, tú puedas estar fiel y seas firme en el Señor, resultando este proceso de refinamiento, ¿cierto? Este proceso de perfeccionar, este proceso en el cual el Señor, aún en muchos casos, hace que nuestra fe se derrita, como que se pruebe realmente, resulte en alabanza, gloria y honra cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Así que en ese proceso de refinamiento, al igual que en el fuego, ustedes saben que cuando se pasan estos metales por fuego, se eliminan las impurezas para hacerlo puro. Y pues precisamente esas pruebas purifican nuestra fe y hacen que toda duda, todo lo que a veces nos hace dudar se vaya y fortalece entonces la confianza en Dios. Entonces podríamos decir que cuando somos pasados por pruebas, lo que está haciendo el Señor es fortaleciendo nuestra fe, es llevándonos a que realmente confiemos en el Señor, que algo que he aprendido a través de la palabra es que a través de las pruebas y las dificultades nosotros nos soltamos completamente en el Señor. Llega un punto en que nosotros decimos ya no puedo más. Y cuando decimos no puedo más es cuando el Señor mismo obra a favor nuestro. Es como que el Señor nos vacía de nosotros mismos. Nosotros no tenemos el control de las cosas. Llega un momento en que no lo tenemos, ¿cierto? Y tenemos que ver la mano de Dios. Necesitamos verla. No sé en cuál prueba usted se encuentra y quizás el Señor lo está llevando a entender que necesita soltar el control y que necesita su fe ser purificada, ser refinada como el oro, y que tu fe sea fortalecida y que puedas permanecer firme en medio de todas las circunstancias. Así que a medida que vamos, y eso nos trae madurez, esas pruebas y esos momentos donde nuestra fe es fortalecida y es refinada y es quitada las impurezas, es purificada nuestra fe. Es en esos momentos nosotros estamos madurando, nosotros vamos hacia adelante. Y la próxima vez que venga otra prueba, entonces nosotros vamos a saber el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Así que las pruebas no son accidentes, no son como que
em, cosas como que pasan y ya, no tienen un propósito. Dios nos está formando. Las pruebas son instrumentos divinos para madurar nuestra fe y producir un carácter firme, producir en nosotros esa firmeza que necesitamos para seguir adelante. Y el resultado final de esa fe probada, de esa fe que ha sido refinada, de esa fe que ha sido purificada, entonces es cuando dice, produce alabanza, gloria y honor. Así que si estás pasando por dificultad y si tu fe está siendo probada y tu fe, entiende que tu fe está siendo purificada, está siendo refinada y el Señor te está llevando a durar mucho más en tu fe. El Señor está quitando todas las impurezas como lo hace en el trabajo del oro. Se quitan esas impurezas y entonces nuestra vida comienza a madurar. Quizás el Señor te está llevando a otro nivel de fe, a otro nivel de confianza en el Señor, ¿sabes? Cuando el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, tiene que probar nuestra fe, tiene que estar seguro el Señor y esa obra que está haciendo en nosotros, ¿cierto? De esa confianza, como yo les decía ayer, lo que el Señor más hizo en los discípulos fue trabajar en su fe, en la confianza. Y creo que también en nosotros el Señor, a través de las pruebas y las dificultades, nos hacen que esa fe sea más genuina, más estable, más madura, que deje de ser una fe superficial como la de un niño, ¿no? Como lo que le decimos a veces a los niños y los niños lo creen, así también nosotros lo podemos hacer, pero el Señor nos va llevando a madurar poco a poco a través de esas pruebas. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Ahora sería el punto, ¿no? Ya sabemos el propósito, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Pues dice en Romanos 5, 3, 4, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Miren que seguimos viendo en este versículo cómo esas pruebas producen algo en nuestra vida interior, ¿sí? Producen paciencia. Y la paciencia dice, produce paciencia. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces el Señor nos va fortaleciendo poco a poco. Pero hay un pasaje donde dice, ¿qué debemos hacer cuando estamos pasando por diversas pruebas? Y está en Mateo capítulo 26, versículo 40. Y en ese versículo nos habla de cómo el Señor Jesús entró a orar en Getsemaní. Y dice que Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos con los cuales él había ido a orar, ¿cierto? Los había dejado en un lugar y él siguió para orar a solas. Y resulta que los encontró durmiendo. Ellos estaban durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, precisamente al apóstol Pedro, le dice, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, les dijo el Señor Jesús, no se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Esta es la versión del lenguaje actual. Y podemos ver que el Señor les está diciendo, van a pasar por una prueba, o sea, se viene una prueba que está cercana a ustedes y a mí. Era lo que el Señor iba a pasar, ¿no? Ellos estaban entrando en ese tiempo donde el Señor ya no iba a estar más con ellos. Así que iba a ser una gran prueba. Y por eso los había llevado también a orar, ¿no? El Señor primero fue con ellos porque él mismo reconoció al Señor Jesús que necesitaba
buscar la presencia del Padre, conectarse con el Padre Celestial, porque en su humanidad Él necesitaba recibir de su Padre esas nuevas fuerzas y orar, conectarse con el Señor, porque sabía que venía algo muy difícil. Y lleva a estos tres discípulos y estaban dormidos. Y es lo que quizás en muchas ocasiones nos pasa, ¿no? Nos preferimos dormir. Y a mí me pasa en este tiempo que a veces me cuesta dormir. Cuando puedo dormir, pues prefiero dormir. Pero hermanos, necesitamos tomar el tiempo para orar, para poder conectarnos con el Señor, porque va a ser la única manera de resistir la prueba, va a ser la única manera por la cual nosotros vamos a poder salir victoriosos y poder dar honra, gloria y alabanza, como estábamos viendo antes. Entonces, dice aquí que nosotros estamos dispuestos a hacer lo bueno, pero no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Aún en medio de la prueba, solos no lo vamos a poder hacer. Necesitamos al Señor en nuestra vida. Ora, toma tiempo para conectarte con Dios. Toma tiempo para clamar a Él. Toma tiempo para decirle a Él lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Toma tiempo para expresar al Señor lo que estás viviendo. No solamente que estés pida. Sí, obviamente lo hacemos, pero toma tiempo para derramar tu corazón delante del Señor. Y sabes, esa fortaleza del Espíritu Santo va a venir a tu ser interior y tú vas a poder levantarte, ¿cierto? Y salir victorioso. Quizás todavía estás en medio de la prueba, pero tu corazón está siendo transformado. Tu ser interior está recibiendo la fortaleza que viene del Espíritu Santo. Así que definitivamente entendemos hoy que la prueba tiene un propósito en nuestras vidas, que cada uno de nosotros necesitamos pasar por pruebas para ser transformados. Dios usa las pruebas como instrumentos en sus manos para transformarnos, para cambiar nuestro carácter, para transformar nuestro ser interior. Así que en este proceso de refinamiento, si tú estás por ese proceso pasando por este proceso de refinamiento, sabes, entiende que el Señor está purificando tu fe, está sacando las dudas de tu corazón y está fortaleciendo tu ser interior. Esa confianza en el Señor está siendo más fuerte, más estable. Y sabes, esa fe es un cimiento, esa fe en Cristo es un cimiento, es ese cimiento que nos sostiene todos los días. Y si vienen cosas más difíciles, vamos a poder soportarlas, vamos a poder salir adelante, porque el Señor está con nosotros. Así que en esta mañana, en este día, quiero invitarlos para que tomemos un tiempo de oración. Si has estado quizás pasando por prueba y quizás no has tomado la actitud correcta, quizás has estado quejándote, has estado llorando y es parte de lo que a veces tenemos que hacer, ¿no? Pero quizás has tomado una actitud más de queja, más de reproche. ¿Por qué me sucede? ¿Por qué no piensas hoy qué estás haciendo, Señor, en mi vida? Y y cómo estás purificando mi fe, cómo estás refinando mi fe para llevarme a ese nuevo tiempo que tienes para mí. Así que vamos a orar. Padre, en este día queremos darte gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que hoy hemos hablado, esa fe que se logra o se alcanza a través de la prueba, esa fe que es probada, que a veces no es fácil, Señor, pasar por esas pruebas y por esas dificultades, Señor, pero que sabemos que
Tú tienes un propósito con cada una de ellas. A nosotros nos duele, nosotros quizás estamos pensando, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy pasando por esto? Quizás estamos tomando una actitud de queja, de reproche, Señor, pero hoy entendemos que tú estás refinando nuestra fe, que tú estás purificando nuestra fe, que tú estás llevándonos a otro nivel de fe, donde realmente confiamos en ti plenamente, donde nuestra fe es fortalecida y podemos ir hacia adelante en lo que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias porque a través de esas pruebas, Señor, tú nos refinas como ese oro, Señor, pero a través de ellas también tú nos estás formando, tú estás haciendo una obra preciosa en nuestro ser interior. Gracias por esa firmeza que está viniendo a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Ese árbol plantado, esa imagen de ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, tienen unas raíces profundas, unas raíces de fe, unas raíces de confianza en ti, que aún si vienen los vientos, aún si vienen las tempestades de la vida, esas raíces están fortalecidas, esas raíces, ese interior, nuestro ser interior es fortalecido y nada ni nadie puede dañar lo que tú estás haciendo en nuestro corazón, Señor. Gracias porque esa fe sometida a fuego como el oro, Señor, va a ser hallada en gloria, honra y alabanza a ti, nuestro Señor. Nosotros vamos a poder adorarte, exaltarte, dejar la quejabanza para cantar alabanza, Señor, y adorarte con todo nuestro corazón. Señor, gracias porque tu gloria, Señor, ese excelente peso de tu gloria quiere venir sobre nuestras vidas, Señor, pero nuestra fe tiene que ser fortalecida, tiene que ser formada, tiene que ser arraigada en tus promesas, en ti, Señor. Muchísimas gracias. Si hay personas que han sentido desfallecer en medio de las pruebas, si hay personas que han sentido que ya no pueden más, Señor, hoy que ellos puedan acercarse a ti, correr a ti, orar a ti, no desmayar, tomar ese tiempo para encontrarse contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Anímalos a orar. Padre, que cada persona tome la decisión de tener ese tiempo contigo, de buscar tu presencia y de orar, de fortalecer su ser interior a través de la oración, de esa conexión contigo. Señor, ayúdanos a someter nuestra carne, Señor, en tantos momentos que preferimos hacer otras cosas y dejar la oración. Necesitamos priorizar la relación contigo, priorizar la comunicación contigo, Señor, dejar de lado muchas otras cosas para buscar tu presencia. Muchísimas gracias, Señor, porque esa va a ser la única manera con la cual vamos a poder ser fortalecidos en nuestro ser interior y esa fe ser arraigada y ser fortalecida en ti. Muchísimas gracias por tu presencia en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú tienes cosas maravillosas para nuestra vida, Señor, y tú quieres llevarnos a otro nivel, a otras cosas, Señor, pero necesitamos pasar por esas pruebas para alcanzar madurez en nuestra fe. Muchísimas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.